Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están todos y todas este día? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno estar al aire libre ahí, ¿verdad? Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, amanecimos bien. Qué bueno. Estamos estrenando días. Ahí estamos. Dicen que hay que vivir el día como que si fuera el primer día de una vida nueva. Amén, licenciado. Me gusta la pintura que está atrás suyo. ¿Cómo? Me gusta la pintura que está detrás de usted. Gracias, son pinturas de allá de Hilo Vasco. Ah, es óleo. Yo no sé, sí, no sé, es que no me recuerdo si es de Hilo Vasco o de La Palma, donde venden cositas así bien. Después lo bajo. Ajá. Bueno. Mi casa, es que mi casa es bien autóctona. Qué bueno. Qué bueno. Quiero hacer una pregunta. ¿Se encuentra entre nosotros Kevin Orellana? Por casualidad está Kevin Orellana entre nosotros. Quisiera saber. Sí. No. ¿Y Manuel Celada? Porque me enviaron unos mensajes diciéndome que no tienen grupo y que les ayudara en ese sentido a ver si se enrolan a un grupo. Porque Licenciado, ahí está. ¿Sí? creo que Kevin es compañero de nosotros, él es nuevo. Kevin Orellana. Yo creo. Es que hay un Kevin, pero no me puedo su apellido, pero él sí, él nuevo. es licenciado, él es nuevo, esta semana se incluyó, dice. Pero ya está en un grupo. Creo que no, licenciado. Si gusta se puede ir con nosotros solo somos 3. Ah, bueno, entonces podrían incluirlo, ¿verdad? Lo único, licenciado, que él no está aquí porque como él trabaja, ¿verdad? No va a estar hoy en la clase de ahorita con nosotros. Ah, pues entonces díganle que se incorpore con ustedes, porque acuérdense que de este viernes que viene al otro tienen que entregar el ensayo. No sé si tienen el número de él o si le pueden dar mi número a él. Por el aula virtual le puedes escribir. Sí, en el foro o en el Messenger. Vaya, y este muchacho Manuel Celada le suena. Manuel Celada. Por casualidad. No. Manuel no es del grupo de nosotros. No, pero cualquiera que esté conectado, tal vez después ya sabe quién es, ¿verdad? Bien, la cuestión es esta, de que hay que estar como ya incorporado a un grupo, porque el tiempo apremia, ¿no? Y es necesario que haya una articulación colectiva y una producción colectiva con respecto al trabajo que van a tener que hacer. Así que yo por eso ya no puse el foro para que se enrolaran en grupo. Así que en ese sentido yo los exhorto a que ustedes puedan ya esta semana resolver eso. Bien, el otro aviso, sí, el otro aviso era de que el 26 de febrero va a ser la entrega del ensayo y es irrevocable. Yo creo que ya sabemos esto de que es lo irrevocable.
O sea que ese día es la fecha límite y fecha fatal, ¿no? Fecha fatal. Y recuérdense que esta actividad es muy importante porque es la que acompaña al registro, al examen parcial del registro, número 1. Y que ya para principios de marzo está programado. Así que hay que tomarlo en cuenta también todos esos detalles, todas esas fechas, todas esas actividades. En la organización de las actividades, ustedes tienen las fechas no han cambiado, pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias de la emergencia sociosanitaria que nos está abarcando, pero hasta este momento no ha habido ningún cambio. Así que las fechas se mantienen y esperemos que no cambien para seguirlas respetando. Bien. Kevin Orellana, está. Sí, Lick, buenos días. Con respecto a lo de los grupos de los ensayos, sí, yo esta semana fue de que el sábado fue que me matriculé, inscribí materia, entonces no sé cómo me podría incorporar. Aquí me acaban de decir de que tienen un espacio para ti. Tienen un espacio para ti y que solo te comuniques con ellos. Gracias, Lick. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase porque este día vamos a ir ya incorporando el problema de la sociología a un problema que toda ciencia, ojo, tiene que plantearse. Y es lo que llamamos la historización. En este caso, la sociología se incorpora a un proceso de historización, pero específicamente de las corrientes que le dan sustento y sostenibilidad. Por eso es que el tema va en ese sentido, la historización de las corrientes sociológicas fundamentales. Lo que podría ya en un momento dado, cuando lleguemos a una conclusión, es que las corrientes sociológicas fundamentales, al incorporarse a un proceso de historización, se va como a desembocar en una historización de la sociología como ciencia. Así que yo quiero que ustedes vayan como visualizando de que estamos ya cayendo en situaciones más concretas, ya lo que nos abarcó a un principio, hablar de la historia, hablar de los antecedentes, ya eso ya lo dejamos y vamos a irnos metiendo a una situación concreta con lo que significa la sociología y su relación con su objeto de estudio, que es la realidad histórico-social. Así que yo quiero que empecemos a ver la problemática en este sentido. Así que vamos a comenzar planteándonos qué vamos a entender por historización. La historización como un proceso que todas las ciencias, en este caso las ciencias sociales, experimentan. Así que quisiera que alguien de ustedes pudiera leerlo, por favor. Kevin, ¿lo podrías leer? ¿Sí? Estamos incorporados. ¿Quién lo lee? No se ve su link. ¿No se ve? No. Bueno. Es posible que No se ve. no le vea. Es posible que no la he...
Disculpen que no la había compartido. Hoy sí va. Hoy sí. Hoy sí va. Bueno. Hoy sí, Lick. Vale, entonces, quisiera que me leyera alguien de ustedes. ¿Qué vamos a entender por historización? ¿Qué es? Yo le dice, Sí, vamos. proceso necesario de la ciencia para la liberación. Se cambió la presentación. Aquí está. Dice, proceso necesario de la ciencia para la liberación de toda falsedad ideológica que construye discursos manipuladores de la realidad histórico-social para corresponder y satisfacer intereses de clase, poderes fácticos, grupos corporativos y élites sociopolíticos para hacer prevalecer en determinados momentos históricos sus proyectos de poder. Bien, esta es una definición de historización de las clases sociales y fue propuesto por Ignacio Ellacuría en su documento llamado La función liberadora de la filosofía y el método de historización de los conceptos. Este es un documento muy importante y si ustedes tienen la oportunidad de consultarlo, háganlo, porque ahí es donde se habla de la historización de la ciencia. Fíjense bien que la historización es algo bastante complicado, porque habla de una liberación de toda falsedad ideológica. O sea que cuando muchas veces la ciencia es manipulada para poder justificar ciertas actitudes, ciertos modos de pensar que están íntimamente vinculados a intereses económicos, políticos e ideológicos, entonces estamos en un proceso en el cual la ciencia tiene que ejercer un proceso de, como dicen, de desvinculación o de depuración. Aquí la palabra clave es depurar. ¿Cuál es la noción que nosotros tenemos de depurar? Por ejemplo, cuando ustedes sacuden un trapo, por ejemplo, un trapo que está muy polvoso. Ustedes lo sacuden, ¿no?, para que el polvo salga del trapo. Entonces, esta figura la uso para como comparar lo que hace la ciencia cuando hay falsedad ideológica. Hasta este problema no llegaron los que crearon la sociología. Ellos no alcanzaron a ver este problema. Entonces, pero nosotros hoy en día en sociología vemos este problema. Hay mucha falsedad ideológica en el ambiente y esto usted lo puede comprobar por simple inspección. Ustedes salen allá afuera, leen los periódicos, ven las noticias, oyen también la radio y vamos a ver que hay bastante falsedad ideológica en nuestro ambiente. Entonces, un proceso de historización significa eso, liberarse de toda falsedad ideológica y buscar la verdad y construirla, teórica y metodológicamente. Entonces, eso es lo que vamos a entender nosotros como historización de las ciencias sociales. Entonces, la historización pues, está también vinculada con lo que es la validez histórica de las corrientes sociológicas fundamentales. Historización y validez histórica van de la mano. ¿Sí? Van de la mano. Pero, ¿qué vamos a entender por validez histórica? ¿Sí? ¿Me podrías leer de nuevo una compañera me podría leer esta diapositiva, por favor?
Yo se la leo, Lick. Adelante. Validez histórica, cuando el uso teórico y metodológico de una disciplina, corriente o escuela científica permite el adecuado tratamiento de las variables, indicadores y mediaciones que la realidad arroja como fuente de posibilidades para la construcción del conocimiento científico. Gracias. Fíjense que la validez histórica también es muy importante porque es la que nos va a permitir ver si todo el instrumental teórico y metodológico de una ciencia se puede usar en determinado momento histórico. ¿Sí? Puede ser de que algunos conceptos, algunas categorías y también algunas leyes metodológicas han quedado en desuso en el tiempo y en el espacio. Entonces, es necesario como hacer pues un esfuerzo epistemológico, un esfuerzo teórico, un esfuerzo metodológico para ver en qué medida lo que nos arroja la realidad se puede como procesar con nuevos conceptos, con nuevos lineamientos metodológicos. Entonces, la validez histórica es eso. Si se puede usar, si se puede problematizar con la teoría y con la metodología previamente concebida. Y si no, hay que enriquecerla, o si no, hay que transformarla. Entonces, este proceso cuesta. Este proceso no es sencillo. Entonces, llegamos pues a lo que es la reflexión crítica sobre las corrientes teóricas, sobre las corrientes metodológicas, sobre lo que le da, pues, como hemos dicho, le da sostenibilidad y sustentación a una ciencia. Entonces, tendríamos que hablar de la reflexión crítica sobre el estructural funcionalismo, armonía y equilibrio. Esto lo voy a leer yo. Si tomamos como referencia a la práctica como criterio de verdad, debemos de hacer el ejercicio dentro de la realidad histórico-social que nos toca analizar con lo dado. ¿Qué es lo dado? Lo teóricamente aceptado y lo dándose. Lo histórico-social y su movimiento real y no aparente. Lo dándose en términos generales es lo que se está dando ahorita, lo que está ocurriendo en la calle, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mercado, por ejemplo, en un centro comercial, en una calle fundamental. De ahí que no siempre encontraremos una coincidencia satisfactoria entre lo dado dándose. En el sentido que una disciplina científica como la sociología siga teniendo como sustento y sostenimiento a la teoría y el método, como los pilares que reproduzcan el perfil científico adquirido desde su fundación como ciencia. Resulta que en la relación dándose es como nosotros vamos a encontrar que la teoría y el método de una ciencia, en este caso de la sociología, tienen validez científica, tienen validez, por lo tanto, teórica, y tienen validez histórica, cuando hay una coincidencia entre lo dado y lo dándose. Ojo con eso. Entonces, esto nos lleva, pues, a hablar del estado de la cuestión. ¿Sí? El estado de la cuestión. Y podemos decir de nuevo, hoy en día a las ciencias sociales se les ha configurado la necesidad histórica del hacerse constante en la relación con la realidad, puesto que esta es portadora suprema de todo lo necesario y suficiente para enriquecer los datos que ha arrojado y que en determinado momento y espacio potencia como fuente de conocimiento. Y es lo que ocurre con las corrientes sociológicas fundamentales. El estructural funcionalismo,
como corriente fundacional con la que surge la sociología en el siglo XIX, el movimiento de la realidad le exige ponerse a la altura. Entonces, el estado de la cuestión nos dice qué tan, ojo, qué tan a la altura están las corrientes sociológicas fundamentales de la sociología con la realidad histórico-social del momento actual. Todo eso tenemos en sociología, lo tenemos que escudriñar, tenemos que escarbar, ¿sí? Tenemos que investigar, pues. Y entonces, ese es en algún modo lo que van a hacer con el ensayo que ustedes van a tener que entregar el 26. Estar a la altura de las circunstancias ricas en datos, variables, indicadores y mediaciones. Por lo anterior, se puede plantear que como corriente sociológica que hace una lectura y propone soluciones y opciones viables, en pleno siglo XXI no puede dar cuenta de lo real. Aquí ya caímos en una situación complicada. Estamos ya, ojo, estamos ya asignándole al estructural funcionalismo las limitantes de que es incapaz de poder dar cuenta de lo real. Ojo con eso. Por eso que yo les dije al principio de la clase, ya nos estamos metiendo en Honduras, ya nos estamos metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque el estructural funcionalismo ya no tiene nada que, o es incapaz de poder resolver ciertos problemas de la realidad. ¿Sí? De la realidad que ustedes están investigando. Leticia, ¿podrías leerlo de nuevo? ¿El por qué? Sí. Si en algo no debe de incurrir las ciencias sociales y específicamente la sociología, es construir un pensar, sentir y actuar sin contexto, que le dé espacio a la especulación, manipulación e ideología. Falsa conciencia de la realidad, sobre la realidad, como no pocas veces ha ocurrido. En muchas ocasiones que se ha analizado la realidad a luz del estructural funcionalismo, se ha caída. Disculpe, ahí le falta la O. Conclusión que como corriente y o escuela le importa sobremanera, y creo que sigue. Sí, claro. Vale. Antes de comenzar con la siguiente diapositiva, lo peor que le puede suceder a una ciencia, y en este caso a la sociología, es investigar, actuar sin contexto. Y esto no solo para una ciencia, sino que también para uno. ¿Sí? Usted como ser humano, ustedes como seres humanos, lo peor que le puede suceder a un ser humano es pensar, sentir y actuar sin contexto. ¿Sí? Ojo con eso. O sea, ignorar que las condiciones materiales y hasta espirituales que le rodean. ¿Sí? Ojo con eso. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos metemos en lío. El ser humano es experto en eso. Se mete en lío porque no midió las consecuencias, porque no midió o no vio las condiciones para poder hacer algo. Y se metió, por ejemplo, en una deuda. ¿Sí? En una deuda, ya sea con un banco, ya sea con un agiotista, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, para poder pagar una deuda va a tener problemas porque sus ingresos no están acordes a lo que va a tener que pagar en una situación de deuda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no midió las consecuencias, no vio las condiciones materiales que tenía para poder meterse en un lío.
Entonces, eso es actuar. Eso es pensar sin contexto. ¿Sí? Entonces, también a la ciencia, a una ciencia específica, en este caso de la sociología, también le sucede lo mismo. Si no toma en cuenta lo que sucede en una sociedad, si no toma en cuenta lo que sucede alrededor, si no sabe lo que sucede alrededor, va a hacer una producción, disque científica, sino que manipuladora. Por eso es que decimos, el problema de darle el espacio a la especulación, a la manipulación y a la ideologización, ¿sí?, sobre la realidad. Entonces, ¿pero por qué decimos que el estructural funcionalismo cae en ese error? Y aquí la compañera Leticia se quedó, nos dejó con la idea de que como corriente o escuela le importa sobremanera explicar cómo funciona la sociedad. Resulta que al estructural funcionalismo únicamente le interesa explicar cómo funciona la sociedad. Mire, para empezar, eso está bien. Y eso hasta el principio metodológico lo pide, explicar cómo funciona la sociedad. Pero ya vamos a ver por qué el estructural funcionalismo se queda corto cuando solo explica cómo funciona la sociedad. Mayer, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Explicar cómo funciona la sociedad. Este es un principio teórico y metodológico, muchas veces develado en el transcurrir del tiempo, a tal grado que en círculos influyentes de la producción científica, dicha intención se ha identificado con las clases y élites dominantes de las sociedades capitalistas y sus intereses sociales, económicos y políticos. Pero vayamos más a fondo, intrínsecamente, que engloba este principio. Gracias. Fíjense bien lo que acaba de leer la compañera. Este principio metodológico, porque es un principio metodológico, eso lo hace toda ciencia social. Y eso está bien, como les digo. El problema es quedarse nada más explicando cómo funciona la sociedad. A eso vamos. ¿Sí? A eso vamos. Porque la compañera leyó un verbo muy importante. Cuando ella leyó muchas veces develado. El verbo develar, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Develar. Si ustedes consultan en un diccionario, digamos, básico, va a decir que develar es quitarle el velo a algo. Eso es develar. La vez pasada yo les hablaba del caso de la novia que llega a casarse a una iglesia, va tapada, más que todo los casamientos católicos, ¿sí? Y no se ve la cara de la novia. ¿Sí? Va a ser en determinado momento que esa cara es develada, o sea que le quitan el velo. ¿Sí? Entonces, algo así le ha sucedido al estructural funcionalismo al solo querer explicar cómo funciona la sociedad. ¿Sí? Se le ha develado la intención que muchas veces es para justificar los intereses de ciertos círculos influyentes de las clases capitalistas y de ciertos intereses sociales, económicos y políticos. Entonces, este principio, ¿qué engloba? ¿Cómo está organizada la sociedad? ¿Qué es lo que engloba? Explicar nada más cómo está organizada la sociedad. Con este presupuesto se explica y se justifica la estructura y funcionamiento de la sociedad en la búsqueda
en la búsqueda del propósito de fomentar y consolidar la estabilidad y normalidad de la realidad social y que su organización en este sentido está dada de una vez y por todas. El problema del estructural funcionalismo es que termina justificando que la sociedad, como está organizada, está bien y que no necesita ser cambiada, porque ya está dada de una vez y por todas, y que por lo tanto obedece a leyes naturales. Ojo, leyes que son las leyes naturales, que ya no pueden cambiarse porque están dadas por la naturaleza. Las leyes naturales en ciencias sociales pueden ser muy peligrosas, ¿sí? Ojo lo que estamos planteando. O sea, que le da categoría natural a lo que es histórico. Ese es el peligro, ¿sí? Ese es el peligro. Ese es como que yo diga, ante el accidente de un bus, que se vaya al precipicio, ahí por los barrancos, camino a Popa, y se va un bus lleno de personas, y mueren muchos. Y yo me quedé diciendo, eso fue la voluntad de Dios. Eso no puede ser. No podemos quedarnos en una situación de esa, porque estaríamos diciendo que fue algo que se dio por leyes naturales. No fue obra de Dios, no fue que Dios quisiera eso, sino que fue la negligencia, el descuido del dueño de los autobuses en este país, que les importa un bledo que las máquinas anden en la calle en condiciones deplorables. Esa es la explicación, ¿sí? Esa es la explicación, y por lo tanto hay que reducir responsabilidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Dando una explicación de carácter histórico-social, ¿sí? A diferencia del que dijo, fue la voluntad de Dios. Por favor, no caigamos en ese error. Ojo con eso, porque estaríamos justificando, ¿sí? Estaríamos justificando lo malo que hacen algunos, y que eso malo salpica, que eso malo provoca daño, ¿sí? Es decir, a lo que tiene movimiento, articulabilidad, direccionalidad, principios que comparte el estructural funcionalismo. Entonces, ¿cómo funciona la sociedad? Este principio tiene un interés meramente descriptivo e ideal, puesto que en conexión con la armonía y la estabilidad le permite proponer un modelo a seguir de sociedad para el logro del orden y el progreso. Términos propuestos por primera vez por Comte frente a los desequilibrios y conflictos que presentaba la realidad social de su época, es decir, del siglo XIX, dejando entrever los principios de armonía y de estabilidad que supuestamente se pueden lograr mediante la exhortación a la conciencia de los sectores y clases dominantes. Este es el error de la estructura funcionalismo, ¿sí? Porque solo describe y solo plantea situaciones ideales. De hecho, cuando dice que en la sociedad debe haber armonía y estabilidad, solo lo dice, pero no dice cómo o cómo debería de haber armonía y estabilidad. Es como en las campañas políticas que ustedes han estado oyendo, viendo. Todos dicen que van a hacer cosas, pero no dicen cómo. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, el estructural funcionalismo enarbola, pues, que solo buscando la armonía y la estabilidad se puede lograr el orden y el progreso en la sociedad, ¿sí? Pero no dice cómo. La sociedad está bien, no hay necesidad de cambiar, solo hay que cambiar algunas partes.
Por eso es que ellos hablan de cambio, modificación, pero no de transformación. ¿Sí? ¿Qué implica este principio? Se puede hacer la comparación con lo que le sucede a una máquina cuando no funciona por desgaste algunas piezas o partes. Pues hay que cambiar esas piezas o partes, pero no hay necesidad del cambio de máquina, es decir, de la sociedad o del sistema social. Resulta que es necesario muchas veces cambiar la máquina, pero para el estructural funcionalismo, no, solo hay que cambiar las partes, ¿de acuerdo? Eso es lo que enamoran ellos. Ahí está la limitante. Cuando muchas veces lo que se debe de cambiar es lo que provoca que esas partes ya no funcionen bien. A eso va. Esa es una explicación que, si ustedes quieren, comparada y también en un sentido figurado, es lo que le sucede a una máquina. Muchas veces una máquina, sus partes, algunas de sus partes ya no funcionan. Pero en determinado momento, de acuerdo a la acumulación de problemas, hay que cambiar la máquina, no solo sus partes. Ejemplo. Lean este ejemplo, por favor. Eloísa, léemelo, por favor. En El Salvador, para las próximas elecciones del 28 de febrero del 2021, para alcaldes y diputados, hay que cambiar a los malos y corruptos diputados y alcaldes, pero no a la sociedad capitalista salvadoreña. ¿Ya ven? ¿Sí? Ese es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. O sea que la sociedad capitalista salvadoreña es la máquina. Pero los que están funcionando mal, ¿quiénes son? Vamos a ver, Leticia, ¿quiénes son? Bueno, tenemos una sociedad capitalista, el conjunto de, podría decirse, de personas que no necesariamente sea el gobierno, pero nos rigen. Siempre hay un interés. Por ejemplo, las personas que tienen empresas en nuestro país, aunque digamos que los diputados que están bloqueando entre paréntesis al presidente, supongamos, pero pongamos este caso hipotético. Pero aunque hubiese un cambio de diputados, siempre va a haber un interés que mueva al gobierno. Entonces no podríamos decir que solo son los malos los diputados si siempre hay un interés en medio de, por ejemplo, o sea, no quiero herir susceptibilidades, ¿verdad? No voy a ningún partido político, ¿verdad? Pero aunque hubiese la mejor asamblea apoyando al diputado, al presidente que diga, siempre va a haber un interés porque no le va a convenir a la empresa privada, por ejemplo, están invirtiendo en un país que no produce trabajadores, por ejemplo. De acuerdo, Leticia. En pocas palabras, lo que leyó la compañera Eloísa habla de que son los diputados y los alcaldes corruptos los que no funcionan bien. Es cierto, no funciona, pero ¿qué es la fuente fecunda de que esa gente no funcione? La sociedad capitalista. Pero ese no es el razonamiento del estructural funcionalismo. Va a ser el razonamiento de la otra corriente sociológica. Bien, el tiempo ya se nos va a acabar. Voy a poner otro enlace para que a las 11 volvamos. ¿De acuerdo? Voy a poner el otro enlace. Licenciado. Voy a poner Está el bien. otro, porque ahí en el aula virtual están dos enlaces, pero el otro enlace es de la clase de mañana. Pero como se hace necesario que veamos lo demás, voy a crear el enlace en estos 20 minutos de aquí a las 11, pero se lo voy a poner en el aula virtual, ahí lo buscan. ¿De acuerdo? O sea, en lo que, ¿de acuerdo? ¿Quedamos así? Vale. Sí, De acuerdo, licenciado. está bien. Voy a hacer el enlace porque es necesario ver las otras ideas.